Vamos a seguir en este tema porque ustedes ya lo saben, la región metropolitana se va a mantener en transición hasta el 4 de enero a lo menos y el toque de queda se adelanta a partir de este sábado. Vamos a conversar de este y otros temas con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Mónica, por la invitación. A ver, primero quisiera preguntarle en términos generales qué le pareció la decisión de mantener en etapa 2 a toda la región metropolitana, no variar esa medida ni en relajarla ni tampoco en hacerla aún más estricta. Bueno, nosotros creemos que es muy positivo que no se hayan relajado las medidas de control de la movilidad, por lo menos valoramos que nos mantengamos en etapa 2, pero a eso nosotros creemos que debemos agregarle que debemos lograr que efectivamente la comunidad se comporte como si estamos en etapa 2, puesto que una de las cosas que se nos ha criticado como a todo el mundo es que no se están respetando las distintas alternativas o las distintas conductas que se deben asumir al estar en una etapa 2. Por ejemplo, los fines de semana hay mucha cantidad de personas que no deberían estar en las calles, hay muchas personas que están usando de forma inadecuada los permisos sanitarios para poder salir de compras. Por lo tanto, por un lado, ya que no retrocedimos a una etapa de cuarentena permanente, pero por lo menos que si estamos en etapa 2, efectivamente cumplamos con las medidas de disminución o limitación de la movilidad, justamente para que podamos controlar lo antes posible Doctor Mesa, esta pandemia. Pero para entender un primer punto, Sí. porque uno es si la gente cumple o no, y otro es efectivamente si es que hay que hacer aún más estrictas en ese contexto las medidas. La pregunta inicial es, ¿habría que haber hecho aún más estricto ustedes, por ejemplo, hubieran sido partidarios de una cuarentena general en la región metropolitana o eso todavía no es necesario? Nosotros creemos que dado el comportamiento, por un lado, de la pandemia, dado también la situación del estado de salud y lo diezmados que están los funcionarios de la salud, no veíamos con malos ojos la posibilidad que efectivamente estamos en una cuarentena más estricta. Pensando, obviamente, teniendo en cuenta que a pesar de que es una cuarentena estricta tiene efectos negativos como es en lo económico, pero también es una estrategia que está destinada a salvar vidas, no solamente de personas que se podrían enfermar por COVID, sino que también de personas que tienen otras patologías que han sido postergadas justamente por atender personas COVID. Y en la medida que retomemos a la normalidad lo antes posible, podremos hacernos cargo efectivamente de muchas personas con patologías GES y no GES que han sido que han visto postergadas sus curaciones. ¿Cómo se logra que la gente se comprometa o qué falta para que se cumplan a lo menos las medidas de fase 2 que son difíciles, pero no son tan estrictas como una cuarentena? Implica en el fondo hacer cuarentena el fin de semana. Para algunas personas que trabajan en esos días y que no tienen otra forma de sustento, evidentemente que es muy complejo. Pero hay muchos que pueden cumplir y no cumplen. De hecho, se ha dicho de parte de las autoridades que una buena cantidad de los focos de contagio están en las reuniones familiares, no en los traslados necesariamente por trabajo, y que muchos de ellos son de jóvenes. ¿Cómo se logra que adhieran a las normas necesarias? Por ahí nosotros creemos que deberíamos en conjunto hacer una campaña comunicacional mucho más potente en la cual todo el mundo, incluyendo autoridades de gobierno, autoridades sanitarias, autoridades políticas como parlamentarios, alcaldes, etcétera, personas de la televisión, en el fondo todos los líderes de opinión tengamos un mismo discurso y no solo en palabras, sino que también actuemos de forma coherente con ese discurso. Una de las medidas más básicas es usar la mascarilla y en la medida que nosotros todos usemos la mascarilla en todo momento, y sobre todo los que tenemos cierto grado de nivel de privilegio, podamos ser el ejemplo para que las personas para quienes les significa un esfuerzo mayor el uso de mascarillas en espacios reducidos, en casas donde no están las mejores condiciones como para poder tolerar una mascarilla, pero si ven en nosotros los modelos que ellos deben seguir y ven consecuencia y coherencia en nuestra conducta, probablemente podríamos permitirles a ellos, estimularlos a que mantengan estas medidas tan básicas como el uso de la mascarilla, al igual que el distanciamiento social. ¿Cuánto daño provoca que el presidente de la República, en una ocasión primero en la playa y luego, pero por un periodo más breve, en un acto, haya estado sin mascarilla, o que, por ejemplo, el alcalde Jadwe se haya movilizado de región cuando no podemos salir de la región metropolitana a otro lugar? Sin duda eso le hace mucho daño justamente a las medidas de prevención y los modelos a seguir por la comunidad, porque todo el mundo siente que los que tenemos privilegios
tenemos más posibilidades de poder saltarnos las normas y no cumplirlas. En cambio, se las exigimos a las personas que justamente tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder mantener estas normas. No es lo mismo vivir en una casa que sea acomodada y usar la mascarilla a vivir en un lugar con mucho hacinamiento donde no hay las mejores condiciones y las personas se vean obligadas a usar mascarillas, distanciamiento físico que muchas veces al interior de muchos domicilios es imposible lograr. Por lo tanto, claramente el mensaje y la conducta de nuestras autoridades es fundamental para que la comunidad entienda que el mensaje que le estamos dando es realmente coherente y real para manejar la pandemia. Ahora, usted decía hace poco que no veían con malos ojos que se hubiera vuelto a una cuarentena, pero eso me imagino que cuando usted dice no veíamos con malos ojos, ¿es que realmente era perentorio volver a una cuarentena en este momento o es que no era una mala medida? ¿Qué tan importante, qué tan urgente? Porque usted dice ya está bien que no se haya relajado, que no se haya pasado a fase 3 de fase 2 en la región metropolitana. Entiendo eso. Pero cuando dice no veíamos con malos ojos volver a una cuarentena en la región metropolitana, me está diciendo que era mejor que lo que hay, que era perentorio. ¿Qué tan importante o qué tan urgente era a su juicio volver a una cuarentena? Nosotros creemos que era conveniente iniciar una cuarentena mucho más estricta, puesto que con el paso 2 no hemos logrado disminuir en forma considerable la movilidad. Y obviamente al pasar a una cuarentena debemos además mejorar nuestros mecanismos de fiscalización y nuestros mecanismos también de control de los permisos que estamos otorgando para realizar labores que hoy vemos que no son absolutamente prioritarias y que sin duda están produciendo aglomeración en muchos lugares. Ahora, esto me imagino que también tiene que ir de la mano, creen ustedes, de medidas socioeconómicas, porque ya lo hemos visto cuando se implementa una cuarentena, pero las personas tienen que decidir entre enfermarse o ganarse el sustento. La verdad es que no les queda otra que arriesgarse a exponerse al contagio, quieranlo o no. Eso no hay lugar a dudas que en el fondo, y eso es una de las cosas que probablemente tiene movilizada a muchas personas, que la inequidad que hoy tenemos en nuestro país obliga a algunas personas a poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos para poder llevar algo a sustento. Pero eso sin duda es la realidad de un porcentaje de personas, pero también hay otras que con fines exclusivamente de lucro, ni siquiera por tener el sustento básico, sino que otras personas, un grupo no menos importante, está justamente con fines de lucro tratando de que se liberalicen algunas de las medidas restrictivas justamente para lucrar y no solamente para abastecer y que pueda subsistir una familia que sea vulnerable. Ahora, es cierto que la región metropolitana es tremendamente importante en la expansión del virus por la cantidad de personas que aquí habitamos, ¿no? Pero quiero preguntarle a nivel de la gravedad local, ¿qué otras zonas están y siguen siendo o entran a ser muy preocupantes? Por ejemplo, si uno mira los indicadores de la región del Biobío, del Gran Concepción, son, o incluso de comunas como San Pedro de La Paz, son bien poco alentadoras. Quiero preguntarle cómo ve el mapa nacional. Bueno, lamentablemente muchas veces consideramos como Santiago tiene el mayor volumen de personas, de población, obviamente modifica en forma considerable las estadísticas a nivel nacional. Pero si nosotros vemos la realidad de algunas comunas como la que usted menciona, obviamente son tremendamente preocupantes. Desde hace un buen tiempo a la fecha, de regiones como ciudades como de Temuco, como de Aysén o también del Biobío, están trasladando permanentemente personas con coronavirus gravemente enfermas a otros lugares de nuestro país. Por lo tanto, esa situación queremos evitar que se reproduzca en el resto del país, particularmente en Santiago, puesto que hoy ya tenemos una alta ocupación de camas críticas en nuestro país, no solamente por pacientes con COVID, sino que con pacientes que teniendo otras patologías que vieron postergado su acceso a la salud, obviamente hoy están requiriendo un manejo de cuidado intensivo con mucha más frecuencia que lo anterior. Y en ese sentido, si usted tuviera que comparar dónde está poniendo el énfasis el gobierno y cuáles son las zonas que ustedes como colegio médico les preocupan, ¿coinciden? ¿O hay alguna zona del país en la que no se está poniendo suficiente énfasis que a ustedes les parece, miren, esta zona es realmente preocupante? En general se está poniendo énfasis en todas partes, pero yo creo que lo que tenemos que seguir insistiendo es en evitar que sigan aumentando los casos en todo el país. Porque en este momento tenemos una red muy vinculada entre los distintos centros asistenciales, tanto públicos como privados. Pero lo que nosotros tenemos que evitar que sigamos aumentando el número de casos, particularmente los casos graves,
justamente porque la capacidad de respuesta, probablemente de respuesta sanitaria, va a ser menor que la que tuvimos en nuestra fase inicial, porque el personal de salud está agotado, tenemos un alto porcentaje de personal de salud muy devastado, con muchas licencias médicas, y por lo tanto la capacidad nuestra de reacción no sabemos si va a ser la misma que en el primer brote. Por lo tanto, debemos extremar las medidas en todo el país, tanto en aquellos lugares donde la situación no es tan crítica, como más aún en los que ya llegamos a una situación muy preocupante, como la situación del Biobío, por ejemplo, en Concepción, o en la Araucanía, que lo hemos vivido hace poco, porque de esa forma evitaremos que el mayor porcentaje de pacientes requiera Pero ser hospitalizado en unidad de cuidado intensivo. ¿usted diría que Biobío, la Araucanía y, por ejemplo, Aysén, que ha seguido ha sido un tema recurrente, esas son tres zonas especialmente preocupantes en estos momentos? ¿En los ríos también? También, sí, son particularmente preocupantes, pero ya vemos cómo están aumentando los casos en otras regiones, en la cuarta región, por ejemplo, en Coquimbo. Claro que por lo tanto, las medidas deben ser retrocedidas. Por lo tanto, las medidas deben ser totalmente generalizadas a nivel de nuestro país para poder manejar esta pandemia. Doctor, ¿qué le parece? Y en eso queremos hacer perdón, Mónica, un mensaje importante a la comunidad, que consultemos precozmente. Acá es importante que potenciemos la estrategia de trazabilidad. ¿Y eso qué significa? Que las personas que tienen síntomas atribuibles al coronavirus consulten precozmente para realizarse el examen, y además relaten quiénes son sus contactos estrechos. De esa forma podemos precozmente aislarlos y disminuir con eso o evitar la transmisión comunitaria del virus. Se nos va volando el tiempo. Un par de cosas antes de terminar. Lo primero, quiero preguntarle cómo ve que se pueda volver desde... O sea, primero, siempre tiene que estar abierto el país a los connacionales, eso es evidente, ¿no? Pero ¿qué le parece que el aeropuerto de Santiago siga abierto para extranjeros no residentes? ¿Esa medida hay que revertirla o no en el contexto de lo que estamos viviendo? Bueno, nosotros valoramos que por lo menos se haya cerrado la frontera para los pacientes, para las personas provenientes del Reino Unido. Sí, expliquémosle a la gente que es por la nueva cepa, no es por una discriminación en particular a ellos, sino por esta nueva cepa que está surgiendo allá, que es importante hacer ese punto. Por un tema absolutamente sanitario. Pero creemos que a lo mejor esa medida podría haber sido un poco más extensiva a todos los países de Europa, por ejemplo. Sobre todo por el hecho de que todavía en nuestro país no tenemos totalmente consolidada justamente lo que hablábamos recién, la estrategia de trazabilidad. Por lo tanto, nosotros no estamos en condiciones de asegurar que a las personas que ingresan a nuestro país les podremos hacer el seguimiento adecuado para poder diagnosticarles precozmente si están contagiados con el coronavirus. Usted dice que la trazabilidad en general en Chile sigue estando al debe. Sin duda. En nuestro país debemos destacar lo positivo. Tenemos una estrategia de testeo que es un ejemplo. Tenemos una muy importante cantidad de testeos, pero ese testeo no se traduce en una trazabilidad adecuada. Estamos demorando mucho en aislar a las personas que están contagiadas o a los contactos estrechos, y ahí creemos que hay una posibilidad amplia de mejorar nuestra estrategia. O sea, debo entender que lo que usted dice, si no somos capaces de seguir lo que pasa en nuestro país con los connacionales, menos vamos a poder hacer seguimiento a los extranjeros. No podemos arriesgarnos, exactamente. Más aún que muchos de estos extranjeros van a tener objetivos turísticos y por lo tanto va a ser muy difícil hacerle el seguimiento. Por su movilidad, entiendo. Para cerrar, quiero preguntarle cuál es la evaluación que están haciendo ustedes de lo que implica y lo que ha implicado, por un lado, la parte positiva, que es la compra temprana y los contratos tempranos hechos para la campaña de vacunación contra el COVID, pero por otro lado, ver algunas autoridades, como por ejemplo el diputado Gonzalo Fuenzalía, que dijo que él no se vacunaría con una medicina que lleva tan poco tiempo, o también escuchamos en algún minuto a Florcita Motúa también hablando en contra de las vacunas sin ninguna evidencia científica y hablando de otros métodos alternativos. Hablábamos antes del ejemplo respecto del uso de la mascarilla. Quiero preguntarle cómo ve en general la campaña de vacunación y las decisiones tomadas por el gobierno, y también cuando otras autoridades desacreditan lo que dice la ciencia y lo que implica también la importancia para todos del acto de finalmente de vacunarnos, para cuidarnos y cuidar a otros. Bueno, en primer lugar, con respecto a la vacuna, valoramos mucho todo el esfuerzo que se está haciendo, pero queremos que no se transmita un mensaje equívoco a la comunidad. Para que la vacuna efectivamente en términos comunitarios tenga efecto,
idealmente deberemos tener el 70-80% de nuestra población vacunada y todavía estamos a meses de lograr ese objetivo. Mientras no logremos ese objetivo, obviamente tenemos que mantener estas otras medidas. Ahora, con respecto a las lamentables y tan desafortunadas afirmaciones que hizo el diputado y otros parlamentarios, creemos que eso es absolutamente irresponsable, puesto que ya está demostrado a nivel mundial que las vacunas tienen una función fundamental para evitar muertes atribuibles a ciertas enfermedades contagiosas. Por lo tanto, el mundo científico, con la evidencia que hoy está al alcance de todo el mundo, está en condiciones de demostrar que por lejos la vacunación tiene mucho menos riesgos que no vacunarse y probablemente nos va a permitir evitar muchas muertes en la medida que logremos una vacunación masiva con el COVID. Y en un país donde todavía nos falta tenemos tantas dudas, hay falta de credibilidad o de transparencia o de confianza en la comunidad, podemos decirles por lo menos que el mundo científico, todos los investigadores con certeza nos invitan a vacunarnos como la mejor estrategia para disminuir los riesgos de enfermar y morir como consecuencia de la infección por el coronavirus. Me sumo y en esto lo hago como una opinión mía, me hago cargo yo, una irresponsabilidad lo que han hecho esos parlamentarios al desacreditar todo lo que la ciencia ha trabajado durante tanto tiempo y poner en riesgo además la salud de los chilenos. Da lo mismo que no lo hayan querido. En los hechos pasa eso. Tengo la misma opinión con respecto a eso, que es una irresponsabilidad y ellos se tendrían que hacer cargo justamente de las consecuencias negativas que podrían tener afirmaciones tan poco responsables. Absolutamente. Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, además reelecto recientemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quería contar y lamentar el fallecimiento de un nuevo colega contagiado por coronavirus, un colega de 49 años, falleció el día de ayer. Un homenaje a él y las condolencias a toda su familia. Andrés, el apellido es complejo, pero Andrés es un colega de la Clínica Dávila, un querido Clínica Dávila y docente de la Universidad de los Andes, un colega muy reconocido y muy querido por el mundo médico, por lo tanto un homenaje a él, cariño a su familia y en eso queremos pedirle a la comunidad que el esfuerzo de todos ellos que corren el riesgo de contagiarse por atender al resto no sea en vano y por lo tanto una invitación a todos nosotros a cuidarnos, a la comunidad que sea responsable y a los parlamentarios, en este caso como los que hablábamos, solamente emitan opiniones que sean pensando en el bien común. Doctor, no quise dejarlo pasar, quise contar un poco quién era él porque cada uno de los que hemos perdido, los que no van a estar sentados en nuestra mesa en Navidad o celebrando en Año Nuevo, no es un número. Es una persona con historia, con familias, con nombre y apellido, así es que le agradezco que nos haya dado el tiempo también para recordar a este doctor, Andrés, de la Clínica Dávila, y un abrazo también a sus equipos, a su familia. Por supuesto que sentimos también profundamente cada vida que se pierde y también de quienes la han entregado, ayudando a que nos salvemos nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Timón. Muchas gracias. Muy bien.